Nuestros invitados son dos voces lúcidas casi proféticas, la del argentino Ernesto Sábato y la de la franco-belga Marguerite Yourcenar. Sus textos incitan a pensar y a dejar la comodidad de las opiniones aceptadas por todos. Ernesto Sábato. Un argentino que pretende utilizar a Marx como maestro sostiene que el don Segundo Sombra de Guiraldes no existe, que es apenas la visión que un estanciero tiene del antiguo gaucho de la provincia de Buenos Aires, lo que es más o menos como acusar a Homero de falsificador, porque exhaustivos registros llevados a cabo en las montañas calabresas y sicilianas no han dado con un solo cíclope. Con este mismo criterio de naturalista, habría que rechazar a Modigliani por su manía de pintar mujeres con gargantas inexistentes. Pero, ¿inexistentes dónde? No desde luego en el espíritu del pintor. La diferencia entre Modigliani y una máquina fotográfica es que el arte no es una copia de la mera realidad externa, sino un acto ontocreador más cercano al sueño que al espejo. Por ahí andaba todavía el modelo que empleó Guiraldes para inventar su personaje. Creo que se llamaba Segundo Ramírez. Los astutos administradores de la fama lo exhibían a los turistas extranjeros. Evité la tristeza de conocerlo, pero aún así puedo asegurar que era un mistificador porque el auténtico Don Segundo es el mito imaginado por Guiraldes, que misteriosamente reveló un secreto de la condición pampeana. Inmortal, como todos los mitos. Que los sociólogos de la literatura y los profesores de folclore no pierdan el tiempo tratando de desautorizarlo. Los granos de un montón. Un vicerrector de la Universidad de Cambridge, llamado Lightfoot, en épocas menos inclinadas a la incredulidad, mediante un minucioso estudio del Génesis, probó que Adán fue creado el 23 de octubre del año 4004 a.C. a las 9 de la mañana. Ahora me entero de que en 1978 se cumplió el milenario de la lengua castellana. Sorprendido por la exactitud, traté de averiguar cómo era la cosa, y la cosa era así. En cierto momento del año 978, un monje de San Millán de la Cogolla, en el margen de un manuscrito en latín, escribió anotaciones en una disparatada jerga romántica, ignorando que acababa de inaugurar el castellano. Se me dirá que estoy bromeando, pero no hago sino parafrasear los argumentos que se ofrecen para esta celebración. Porque si no, ¿de qué fecha estamos hablando? No tratándose del esperanto, sino de una lengua viva, debemos suponer que el buen hombre no inventó el nuevo idioma, formado durante siglos, poco a poco, torpe y balbuceantemente, por analfabetos que para criar cerdos, enfurecerse con la mujer, pedir la comida y amenazar a los chiquilines no iba a aprender a Cicerón. Nunca se sabrá cuánto duró este proceso, que algún purista llamaría de corrupción del latín. Primero porque no anduvimos cerca de ese durante algunos cientos de años, y segundo porque tampoco puede establecerse cuándo se alcanza la categoría de montón, agregando granitos de trigo. Las vulgaridades de la novela. Cuenta Gide en su journal que Valery no se decidía a escribir una frase como «La marquesa salió a las 5». ¿Y qué prueba eso? Una novela, y hasta una gran novela, está llena de frases tan triviales como esa, como la vida misma. Hegel también se desayunaba. Además, una ficción es como un continente, en que para llegar a lugares que han de fascinarnos, deben atravesarse estúpidas llanuras sin otros atributos que el polvo, el cansancio y la monotonía. Muchas veces me he preguntado si Valery no consideró sus impotencias como virtudes. Apuesto a que habría querido escribir El Quijote, que está plagado de marquesas que salen a las 5. Se pasó la vida hablando de las matemáticas y usando giros de su idioma que los profanos admiran tanto más cuanto más los ignoran. Y sin embargo no pudo
aprobar el ingreso a no sé qué escuela por culpa de esas matemáticas. Pascal abandonó a los 13 años a esa mujer por la que Valery suspiró sin poder poseerla. Como para que no escribiera aquella frase rencorosa, Pascal perdió la oportunidad de darle a Francia la gloria del cálculo infinitesimal. Y a propósito de Pascal, es característico que ni él, ni Kierkegaard, ni Nietzsche fueran filósofos sistemáticos. Fueron irregulares, fragmentarios, y tal vez porque en ellos la vida y el misterio son más importantes que la explicación y el sistema. Los tres son emocionales, místicos, atormentados. Devolvieron el pathos al pensamiento y fueron grandes escritores. Si es cierto que el absoluto no se alcanza como pretendía Hegel, sino por arrebatos y éxtasis, de modo parcial, por pedazos, ellos revelaron vastas regiones de ese misterioso continente. Psicología con P. Al corregir las pruebas de galera de un libro mío, me sorprendí al advertir la grafía psicólogo donde yo había puesto psicólogo. Porque, aun cuando una editorial se haya jurado una determinada política lingüística, no puede imponérsela a los escritores que generalmente tienen sus propias ideas sobre el idioma. No ya la dirección de una editorial, sino tampoco la propia Real Academia de Madrid tiene derecho a hacerlo, pues al fin de cuentas, las normas de ese cuerpo son la consagración de las modalidades impuestas por el pueblo y los escritores. ¿Qué argumentos se pueden oponer a la grafía psi? No, por supuesto, la fonética, ya que la gente culta generalmente la pronuncia así. Y en el caso de que no se la pronunciase, tampoco es un argumento porque si fuéramos a caer en la locura de escribir las palabras tal como se pronuncian, tendríamos que poner payasadas como zoológico con S, hazaña con S y revolución también con S, al menos en Buenos Aires. Por lo demás que en ningún idioma hay correspondencia entre el lenguaje hablado y el escrito, puesto que el escrito está fijado por los textos y aquel va cambiando en el espacio y en el tiempo. En alguna parte y en alguna época se pronunciaba o pronuncia bosque, pero hoy aquí en Buenos Aires decimos bosque. Del mismo modo supongo que en algún tiempo en Francia se decía mesme, para luego derivar hacia merme y luego a mehme, para terminar escribiéndose meme, donde el acento circunflejo indica que allí hubo alguna vez una perecedera S. Si el lenguaje escrito fuese alterado cada vez que el pueblo y las costumbres fonéticas cambian, sería cosa de no acabar, y una forma más demencial de dividir el territorio lingüístico en parcelas liliputienses, ya que habría que usar una forma para Buenos Aires, con sus bosques y lluvias, y otra para Santiago del Estero con sus bosques y lluvias. ¿Pero qué digo? Habría que establecer una lengua para el barrio norte de Buenos Aires y otro para la Boca. Todo idioma se aleja de lo escrito, y algunos, como el inglés, que allí donde escriben Londres, pronuncian Constantinopla. Esos investigadores que andan con grabadoras han contado no menos de 20 formas de pronunciar la letra O, entre las cuales la más sorprendente es la que figura en la palabra woman. La lengua oral es tan voluble que a veces hasta imita a la escrita, lo que ya es el colmo de vuelta. Así, antes del Renacimiento se escribía y se pronunciaba oscuro. Pero los eruditos de la época, por escrúpulo etimológico, apuntalaron la palabra con una B. Podría haberse mantenido muda como corresponde a una momia o a un fósil. Pero las enérgicas educadoras lograron que los chicos pronunciaran finalmente obscuro. Lo que por supuesto, y si se dejan de lado los golpes, nada tiene de dramático. Hay que tomarlo ahora como una costumbre más y no hacer tanto escándalo. De modo que si a un escritor se le da la real gana de escribirlo sin B labial, hay que respetarlo. Y si no se le respeta, hay que protestar, que es exactamente lo que pasó a Unamuno cuando un pedante corrector le puso en una de sus páginas, ojo, obscuro, corrigiendo lo que había escrito don Miguel. A lo que, tachando enérgicamente la insolencia, contestó, también al margen, oreja, oscuro.
Curo. Vanguardia y progreso en el arte. La palabra vanguardia se la vincula al progreso, pero en el arte no lo hay, como lo revela el auge que en el París de comienzos de siglo tuvo el arte de los negros y polinesios. En el arte hay acciones y reacciones, corsi y ricorsi. Hay dialécticas de escuelas, ciclos, sempiterna lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre bizantinismo y vitalismo, entre complicación y simplificación, entre artificio y naturalidad, entre claro y oscuro, entre violencia y serenidad, entre romántico y clásico. Y no hay sucesión sino contraposición de tendencias o escuelas. Quevedo y Góngora. Piénsese, dicho sea de paso, qué avanzado resultó de pronto el arte hierático de Ramsés II frente al mero naturalismo europeo. Pero esto del progreso es una manía invencible. ¿Cuál era el personaje de Proust que suponía mejor a Wagner que a Beethoven, nada más que porque vino después? Pero no estoy seguro ni del personaje, una mujer me parece, ni de los músicos. Hasta aquí, Ernesto Sábato. Escuchemos ahora textos de Marguerite Yourcenar. El día en que una estatua está terminada, su vida en cierto sentido empieza. Se ha salvado la primera etapa que, mediante los cuidados del escultor, la ha llevado desde el bloque hasta la forma humana. Una segunda etapa en el transcurso de los siglos, a través de alternativas de adoración, de admiración, de amor, de desprecio o de indiferencia, por grados sucesivos de erosión y desgaste, la irá devolviendo poco a poco al estado de mineral informe al que la había sustraído su escultor. No hace falta decir que ya no nos queda ninguna estatua griega tal y como la conocieron sus contemporáneos. Apenas sí advertimos, por aquí y por allá, en la cabellera de alguna core o de algún curos del siglo VI, unas huellas de color rojizo, semejantes hoy a la más pálida aleña, que atestiguan su antigua cualidad de estatuas policromadas, vivas con la vida intensa y casi terrorífica de maniquíes e ídolos que, por añadidura, fueran también obras de arte. Estos duros objetos, moldeados a imitación de las formas de la vida orgánica, han padecido a su manera lo equivalente al cansancio, al envejecimiento, a la desgracia. Han cambiado igual que el tiempo nos cambia a nosotros. Las sevicias de los cristianos o de los bárbaros, las condiciones en que pasaron bajo tierra sus siglos de abandono hasta el momento del descubrimiento que nos los devolvió, las restauraciones buenas o torpes que sufrieron o de las que se beneficiaron, la suciedad o la pátina auténticas o falsas, todo, hasta la misma atmósfera de los museos en donde hoy yacen enterrados, contribuye a marcar para siempre su cuerpo de metal o de piedra. Algunas de estas modificaciones son sublimes. A la belleza tal y como la concibió un cerebro humano una época, una forma particular de sociedad, dichas modificaciones añaden una belleza involuntaria asociada a los avatares de la historia, debida a los efectos de las causas naturales y del tiempo. Estatuas rotas, sí, pero rotas de una manera tan acertada que de sus restos nace una obra nueva, perfecta por su misma segmentación. Un pie descalzo apoyado sobre una baldosa, una mano pura, una rodilla doblada en la que reside toda la velocidad de la carrera, un torso al que ningún rostro nos impide amar, un seno o un sexo en el que reconocemos mejor que nunca la forma de flor o de fruto, un perfil en el que sobrevive la belleza en una completa ausencia de anécdota humana o divina, un busto de rasgos corroídos a mitad de camino entre el retrato y la calavera. Tal cuerpo comido por el tiempo recuerda a un bloque de piedra desbastado por las olas. Tal fragmento mutilado apenas difiere del guijarro o de la piedrecilla pulida recogida en una playa del Egeo. El perito, sin embargo, no lo duda. Esa línea borrosa, esa curva que allí se pierde y más allá se recupera, solo puede provenir de una mano humana y de una mano griega que trabajó en tal lugar y en el curso de tal siglo.
Todo el hombre está ahí, su colaboración inteligente con el universo, su lucha contra él mismo, la derrota final en el que el espíritu y la materia que le sirve de soporte perecen casi al mismo tiempo. Su intención se afirma hasta el final en la ruina de las cosas. Algunas estatuas expuestas al viento del mar poseen la blancura y la porosidad de un bloque de sal que se desmorona. Otras, como los leones de Delos, dejaron de ser efigies de animales para convertirse en fósiles blanqueados, en huesos expuestos al sol a la orilla del mar. Los dioses del Partenón, a los que ataca la atmósfera londinense, se van convirtiendo en algo parecido a un cadáver o a un fantasma. Las estatuas restauradas y a las que los restauradores del siglo XVIII añadieron una falsa pátina con objeto de ponerlas a tono con los parquets relucientes y los pulidos espejos de los palacios de papas y príncipes, tienen en su aspecto una pompa y una elegancia que no es antigua, pero que evoca las fiestas a las que asistieron, dioses de mármol retocados según el gusto de los tiempos y que se codearon con efímeros dioses de carne. Hasta sus hojas de parra los visten como si fuesen un traje de época. Obras menores a las que nadie se preocupó de resguardar en galerías o pabellones hechos para ellas, dulcemente abandonadas al pie de un plátano, a la orilla de una fuente, adquieren a la larga la majestad o la languidez de un árbol o de una planta. Ese fauno velludo es un tronco cubierto de musgo. Esa ninfa inclinada se parece a la madreselva que la besa. Hay otras que solo a la violencia humana deben la nueva belleza que poseen. El empujón que las tiró de su pedestal, el martillo de los iconoclastas, las hicieron lo que son. La obra clásica se impregna de patetismo de este modo. Los dioses mutilados parecen mártires. En ocasiones la erosión debida a los elementos y a la brutalidad de los hombres se unen para crear una apariencia sin igual que ya no pertenece a escuela alguna ni a ningún tiempo. Sin cabeza, sin brazos, separada de su mano recientemente hallada, desgastada por todas las ráfagas de las espóradas, la victoria de Samotracia es ahora menos mujer y más viento de mar y cielo. Un falso aspecto de arte moderno nace de esas transformaciones involuntarias del arte antiguo. La psique del Museo de Nápoles, con el cráneo limpiamente cortado, escindido horizontalmente, tiene el aspecto de una obra de Rodin. Un torso decapitado que gira sobre su peana recuerda las obras de Despiau o de Mayol. Lo que nuestros escultores imitan por voluntad de abstracción, con ayuda de un hábil artificio suplementario, se halla aquí íntimamente unido a la aventura de la misma escultura. Cada llaga nos ayuda a reconstruir un crimen y a veces a remontarnos hasta sus causas. Aquella cara de emperador fue golpeada a martillazos un día de motín o tallada de nuevo para servir a su sucesor. La pedrada de un cristiano castró a ese dios o le rompió la nariz. Un avaro extirpó de tal cabeza divina los ojos de piedras preciosas, dejándole así un semblante de ciego. Un reitre, en una tarde de saqueo, presumió de haber tirado a ese coloso empujándolo con el hombro. Tan pronto son los bárbaros los responsables como los cruzados o por el contrario los turcos. Unas veces los lansquenetes de Carlos V y otras los cazadores de Bonaparte, y Stendhal se enternece entonces al ver el pie fracturado del hermafrodita. Un mundo de violencia gira alrededor de esas formas serenas. Nuestros padres restauraban las estatuas. Nosotros les quitamos su nariz falsa y sus prótesis. Nuestros descendientes, a su vez, harán probablemente otra cosa. Nuestro punto de vista actual representa a la vez una ganancia y una pérdida. La necesidad de refabricar una estatua completa, con miembros postizos, pudo en parte ser debida al ingenuo deseo de poseer y de exhibir un objeto en buen estado, inherente en todas las épocas a la simple vanidad de los propietarios. Pero esa afición a la restauración a ultranza, que fue la de todos los grandes coleccionistas a partir del Renacimiento y duró casi hasta nuestros días, nace sin duda de razones más profundas que la ignorancia, el convencionalismo o el prejuicio de una tosca limpieza. Más humanos de lo que nosotros lo somos, al menos en el campo de las artes, a las que ellos no pedían sino sensaciones felices, sensibles de un modo distinto y a su manera, nuestros antepasados no podían soportar ver mutiladas aquellas obras de arte, ver aquellas marcas de violencia y de muerte en los dioses de piedra.
Los grandes aficionados a las antigüedades restauraban por piedad. Por piedad deshacemos nosotros su obra. Puede que también nos hayamos acostumbrado más a las ruinas y a las heridas. Dudamos de una continuidad del gusto o del espíritu humano que permitiría a Thorvaldsen arreglar las estatuas de Praxiteles. Aceptamos con mayor facilidad que esa belleza, separada de nosotros, alojada en los museos y no ya en nuestras moradas, sea una belleza marcada y muerta. Finalmente, nuestro sentido de lo patético se complace en esas mutilaciones. Nuestra predilección por el arte abstracto nos hace amar esas lagunas, esas fracturas que neutralizan, por así decirlo, el poderoso elemento humano de aquella estatuaria. De todas las mudanzas originadas por el tiempo, ninguna hay que afecte tanto a las estatuas como el cambio de gusto de sus admiradores. Una forma de transformación aún más pasmosa que las demás es la que han sufrido las estatuas de bronce fundido. Las barcas que transportaban de uno a otro puerto el pedido ejecutado por el escultor, las galeras en donde los conquistadores romanos habían amontonado su botín griego para llevarlo a Roma, o por el contrario, cuando Roma se hizo poco segura para transportarlo hasta Constantinopla, a veces naufragaron, echando al mar cuerpos y bienes. Algunos de esos bronces naufragados, repescados en buenas condiciones como unos ahogados reanimados a tiempo, no conservaron de su estancia submarina más que una admirable pátina verdosa, como el efebo de Maratón o los dos poderosos atletas de Erice hallados más recientemente. Hubo frágiles mármoles, en cambio, que salieron del mar corroídos, comidos, ornados de barrocas volutas esculpidas por el capricho de las olas, llenos de conchas incrustadas como esas cajas que compramos en las playas cuando éramos niños. La forma y el gesto que les había impuesto el escultor no fueron para esas estatuas, sino un breve episodio entre su incalculable duración de roca en el seno de la montaña y luego su larga existencia de piedra yacente en el fondo de las aguas. Pasaron por esa descomposición sin agonía, por esa pérdida sin muerte, por esa supervivencia sin resurrección que es la de la materia entregada a sus propias leyes y ya no nos pertenecen. Como ese cadáver del que habla la más bella y la más misteriosa de las canciones de Shakespeare, han sufrido un cambio oceánico tan rico como extraño. El Neptuno, buena copia de estudio, destinado a ornar el muelle de una ciudad pequeña en donde unos pescadores le ofrecerían las primicias de sus redes, bajó al reino de Neptuno. La Venus celeste y la de las encrucijadas se ha convertido en la Afrodita de los mares. Otro texto de Marguerite Yourcenar es el que les presentamos a continuación, esa siniestra facilidad para morir. Y temblar es preciso mientras no hayamos podido curar esa facilidad siniestra para morir. Estos versos de Hugo, escritos por los muertos de la Comuna, pronto hará un siglo, yo me los repito al pensar en esos jóvenes y en esa joven que se arrojan a las llamas antes que aceptar el mundo tal y como se lo han dado hecho. Quizás sea esta la primera vez en nuestra sociedad occidental que una inmolación voluntaria semejante abofetea la moral del interés bien entendido, del sentido común y la noción de adaptación al mundo tal cual es. Pero esa inmolación ¿es voluntaria? Al igual que los cristianos cuando antaño se negaban a sacrificar a los ídolos, estos jóvenes han sentido, con razón o sin ella, que no tenían más elección que la de sacrificar a esos falsos dioses de avidez y de violencia en medio de los cuales consentimos vivir o protestar con su muerte. En cierto sentido no se equivocaban. No se vive sin verse implicado. El mundo está ardiendo, dicen desde hace casi 3000 años los sutras budistas. El fuego de la ignorancia, el fuego de la codicia, el fuego de la agresividad lo devoran. Unos niños en Lille, en París, y hará unos meses en Provence, han reconocido esa verdad que la mayoría de entre nosotros pasa toda la vida sin ver. Han salido de un mundo en donde unas guerras más radicalmente destructivas que nunca se instalan en medio de una paz que no es paz, y que tiende demasiado a menudo a convertirse para el hombre y su entorno en algo casi tan destructivo como la guerra,
de un mundo en donde los anuncios de restaurantes gastronómicos aparecen en los periódicos al lado de reportajes que nos hablan de pueblos muertos de hambre, en donde cada mujer con abrigo de pieles contribuye a la extinción de una especie viva, en donde nuestras locas ansias de velocidad agravan cada día la contaminación de un mundo del que dependemos para vivir, en donde todo lector ávido de novelas, de la serie negra y de sucesos siniestros, todo espectador de películas violentas, contribuye sin saberlo a esa pasión por matar que nos ha valido, en medio siglo, millones de ejecuciones. ¿Esos niños tuvieron o no razón al dejar todo esto? La respuesta dependerá, en definitiva, del cambio que en el corazón de los hombres haya producido su sacrificio. ¿Podíamos nosotros impedirles realizarlo, o lo que aún es más importante, podemos impedir que en un futuro por venir otros corazones puros tomen el mismo camino? Ante esta interrogación tan acuciante, preciso es admitir que ninguna de las acostumbradas razones que nosotros hubiéramos podido darles para que siguieran viviendo es lo bastante fuerte para retener a alguien que ya no soporta el mundo tal cual es. Y no sirve de nada decirles que los más hábiles o tal vez los más listos aún pueden arreglárselas en este caos en que nos encontramos, o incluso extraer del mismo unas parcelas de felicidad o de triunfo personal, cuando aquello por lo que ellos mueren no es por su propia angustia, sino por la de los demás. Creo que a ese sacrificio de monje budista, tan digno de admiración dentro de su horror, solo podemos oponer lo que nos cuenta la tradición sobre el mismo Buda, quien, ya a punto de entrar en la paz, decidió permanecer en este mundo mientras hubiera una criatura viva que necesitara su ayuda. Los que se fueron eran, sin duda, los mejores. Los necesitábamos. ¿Acaso los hubiéramos salvado de haberles persuadido que su rechazo, su indignación, su desesperación incluso, eran necesarios? Si hubiéramos sabido oponer a esa felicidad siniestra con que han muerto, la heroica dificultad de vivir o de tratar de vivir, de tal manera que consigamos hacer del mundo un lugar menos escandaloso de lo que es. 1970. En Literatura para Oír les hemos presentado Ensayos de Escritura y Pensamiento, Ernesto Sábato, Argentina, y Marguerite Yourcenar, franco-belga.